Frelis, como todos sabemos, normalmente a Blancanieves se le atribuye por ser la primera película animada de la historia. Sin embargo, esto es históricamente incorrecto. De hecho, Blancanieves es la 9ª película de la historia. Si nos pusiéramos a investigar, encontraríamos que la primera película animada fue producida en Argentina. Así que de esto va a tratar el video del día de hoy. Vamos a contarles todo lo que sabemos de esta peculiar y misteriosa película. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Freli. El primer largometraje animado de toda la historia fue estrenado en el año de 1917 y se llama El Apóstol. Fue realizado por un hombre llamado Quirino Cristiani, un caricaturista italiano nacionalizado argentino que tenía el sueño de ver a sus dibujos cobrar vida propia. ¿Spoiler? Sí, lo logró. Esta es una sátira política sobre el entonces presidente argentino Hipólito Yrigoyen y cuenta la historia de un hombre que asciende a los cielos y pide permiso para limpiar la corrupción. Para ello, toma los rayos del dios mitológico Júpiter e incendia la ciudad de Buenos Aires. Ya sé, suena bien locochona. La verdad es que la película tuvo buena recepción, pero para entenderla mejor vamos a transportarnos a principios de los 1900, cuando un niño italiano de 4 años emigra junto a su familia a Argentina. Desde los 7 años, el pequeño Quirino Cristiani tenía inclinación por el dibujo, y aunque sus padres insistían que estudiara medicina, Quirino decidió estudiar en la Academia de Bellas Artes. Poco después de graduarse, ya se había convertido en un conocido caricaturista de los periódicos de la región, y justo fue esto lo que lo llevó a conocer al productor Federico Valle. Valle era un viejo alumno de Georges Méliès, director de El viaje a la luna e imprescindible cineasta famoso por sus innovaciones en efectos especiales de la época. Pero no solo eso, también trabajó con los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo y sin los cuales simplemente no tendríamos cine. Vaya, para que vean con quiénes se codeaba este productor. Federico Valle contrató a Quirino para trabajar como caricaturista en su noticiero de cine con la intención de que este aportara algo de humor al programa. ¿Y qué podemos decir? A partir de esta relación surgió la magia. Todos sabemos que en la industria de la animación hay uniones que trascienden, sin las cuales esta industria simplemente no sería la que es hoy en día. Por ejemplo, Hayao Miyazaki e Isao Takahata, fundadores del estudio Ghibli, o Bill Mutz y Bob Roth de Lego Star Wars, que le han dado vida a muchas series animadas trabajando en equipo como co-guionistas. Digamos que de esta misma forma podemos hablar de la relación entre Quirino y Federico Valle, sin la cual no tendríamos la primer película animada de la historia. El programa de Federico Valle se llamaba Actualidades del Valle, y aquí Quirino se encargaba de dibujar caricaturas de humor político que se transmitían al final de cada edición del noticiero. Estos cortos se llamaron Sucesos Políticos, y es sabido que Quirino Cristiani utilizaba una serie de figuras de cartón que fotografiaba en la azotea de su domicilio para aprovechar la luz natural. Más adelante, Quirino y Federico Valle produjeron el segmento La Intervención en la provincia de Buenos Aires, una sátira política. Alto ahí, interrumpimos este programa para definir de una manera breve y simple qué es una sátira política. Esta es una ilustración, un texto o un dibujo animado cuyo mensaje busca normalmente criticar, ridiculizar y exagerar una figura política, así como sus acciones. Es común que las encontremos en los periódicos. Ahora sí, seguimos con su programación favorita del canal de Alfreli. Decíamos que el segmento que produjo Quirino junto al productor Federico Valle era una sátira política centrada en el conflicto que se desarrollaba en esos tiempos entre el presidente Hipólito Yrigoyen y el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Marcelino Ugarte. Para ello, Cristiani estudió cintas del pionero francés de la animación Émile Lecol, a quien se le acredita la autoría del cortometraje, que por cierto fue todo un éxito. Aunque ni Quirino ni Federico Valle estaban exactamente interesados en la política, descubrieron que el humor político tenía muy buena recepción en la población argentina. Por ello, eventualmente el productor Federico Valle propuso a Quirino Cristiani realizar una animación del mismo género en formato de largometraje sobre el presidente de la nación, y así es como nació la idea que los llevaría finalmente a producir El Apóstol. Walt Disney es el mayor referente en el mundo si hablamos de dibujos animados. Su imaginación y facilidad de los negocios lo llevaron a que su marca se convirtiera en una de las más poderosas del mundo. De eso no cabe la menor duda. Y justamente por eso es que hay mucha confusión respecto a cuál es la primera película de animación en la historia. Muchas personas piensan que la película de Blancanieves y los 7 enanos, producida por Walt Disney y estrenada en el año de 1937, es el primer largometraje animado, pero la verdad es que no es así. De hecho, ya mucho antes
antes teníamos más de una película animada. Un ejemplo de ello es Las aventuras del príncipe Ahmed, una película animada de larga duración estrenada en 1926 y realizada por la animadora alemana Lotte Reiniger. Eso es 11 años antes del estreno de Blancanieves. Para aclarar la confusión, Blancanieves y los 7 enanos de Disney no es la primera película animada de la historia, pero sí la primera película de animación sonora y a color en la historia. Eso significa que antes de ella hubo otras producciones animadas, pero mudas y en blanco y negro. Para sorpresa de muchos, la verdadera primera película animada de la historia no se produjo en Estados Unidos, sino en Argentina. Así es, Mickey, esta vez te ganaron. Estamos hablando justamente de la creación de Quirino Cristiani, el Apóstol. Pero la producción de la película El Apóstol no fue nada sencilla. En un esfuerzo por atraer publicidad, se contrató al conocido dibujante de historietas de la época, Diógenes Taborda, para el diseño de los personajes. A Taborda le maravilló la idea de dar vida a sus caricaturas, así que aceptó proporcionar a Cristiani algunos de sus bocetos para los personajes. Esbozó algunas caricaturas y se las mostró a Quirino Cristiani, pero a pesar de que esos eran buenos bocetos, a este le parecieron demasiado rígidos y detallados para ser animados. Eventualmente, Diógenes Taborda dejó la producción tras darse cuenta de la cantidad de trabajo que se necesitaba para completar la película. Pero antes de irse, Quirino Cristiani le pidió permiso de utilizar sus diseños y simplificarlos para que fueran más fáciles de animar. Afortunadamente, Diógenes accedió y así se pudieron conservar los diseños. También se contrató al arquitecto Andrés Ducaud, que se encargó de realizar una gigantesca maqueta que mostraba más de 16 manzanas de la ciudad de Buenos Aires. La maqueta comprendía además el puerto y más de 80 barcos. Por cierto, en la secuencia final se tuvo que simular un impresionante incendio en la ciudad. Del guión se encargó Alfonso de la Ferre, un escritor y político de la época que también fue ministro de Relaciones Exteriores en Argentina. Pero el trabajo de Quirino Cristiani fue el más impresionante de todos, ya que por su propia cuenta realizó los 58,000 dibujos a 14 cuadros por segundo que requirió todo el largometraje. Sí, todo esto él solito. Estos 58,000 dibujos integraron 1700 metros de película que terminó en más o menos 1 hora y media de proyección como producto final. Para cumplir su deseo de darle movimiento a sus dibujos, Quirino Cristiani recortaba los brazos y piernas de sus dibujos para luego coser esas extremidades al resto del cuerpo con hilo específicamente de color negro, para que el público no lo notara en la pantalla, algo similar a la estructura de una marioneta. Lo más sorprendente de todo esto es que Quirino diseñó por su cuenta un sistema de animación. Esta máquina se basaba en manijas, pedales y poleas con una cámara fotográfica cenital suspendida. En palabras de Quirino Cristiani, era como si manejara un automóvil. La animación se realizaba sobre un pizarrón en el cual Quirino jugaba con distintas poses de piernas y brazos, al mismo tiempo que fotografiaba cuadro a cuadro. Una animación totalmente artesanal. Se estima que la producción de El Apóstol duró entre 10 y 12 meses. Después del éxito del cortometraje, la intervención en la provincia de Buenos Aires, pareció una gran idea realizar una película de humor político, así que El Apóstol caricaturizaba a Hipólito Yrigoyen, quien en ese tiempo era presidente de la Nación de Argentina. Hipólito fue el primer mandatario elegido por el sistema de voto secreto y además fue doblemente elegido como presidente en Argentina. Provenía del partido Unión Cívica Radical, que promovía una corriente de pensamiento llamada radicalismo, que entre otras cosas promovía el fin del fraude y la ampliación de derechos a favor de las clases medias y obrera. Para el presidente Hipólito, el radicalismo era como una religión que liberaría a Argentina, así que no se veía como un jefe, sino como un apóstol que llevaría paz e igualdad a la nación. Se caracterizó como una especie de mesías que despertaba el espíritu de la democracia en el corazón del pueblo y liberarlo del régimen conservador. Sus seguidores se referían a él como un sacrificado por la causa que persigue y una nobleza superior a todos los elogios. De hecho, antes de volverse presidente de la nación, fue presidente de un comité parroquial y cuando fue comisionario de la policía, se dice que no aceptó ningún obsequio que le regalaban los vecinos y comenzó a adoctrinar a los presos para intentar acercarlos al bien. Por ello, en el largometraje caricaturizaba un poco el carácter religioso de Hipólito y sus analogías de su presidencia con la religión. Mostraba al presidente ascendiendo a los cielos para buscar los truenos del dios mitológico Júpiter y con ellos finalmente poder limpiar a Buenos Aires de toda su inmoralidad y corrupción. En la película El Apóstol, el presidente Hipólito se encuentra con el dios Júpiter y utiliza sus rayos para golpear la
ciudad que a causa de esto se ve envuelta en llamas y posteriormente se vuelve cenizas. Todo esto para cumplir sus deseos de purificar y reconstruir el país de Argentina. Al ver esto, el presidente decide reconstruir la ciudad, pero luego despierta descubriendo que todo lo ocurrido anteriormente era un sueño y se ve obligado a enfrentar la dura realidad de la política complicada. De hecho, existe una leyenda que ha sido desmentida por algunos sectores del radicalismo, según la cual, durante su segunda presidencia, había una persona encargada de leerle el diario al presidente todos los días, pero este se saltaba todas las críticas hacia la gestión de su gobierno. Otros rumores afirman que el presidente mandaba imprimir periódicos ficticios para solo tener que leer buenas noticias. La película fue estrenada el 9 de noviembre de 1917 en el cine Select Suipacha. El éxito de la película fue tan grande que comenzó a proyectarse varias veces al día durante 6 meses en los cines de Buenos Aires. Se ganó la aprobación de la prensa y una gran cantidad de periódicos comenzaron a emitir reseñas positivas sobre la película. Sin embargo, no iban dirigidos exactamente a Quirino Cristiani. Los elogios de la prensa fueron en su mayoría para el productor Federico Valle y el dibujante Diógenes Taborda, a pesar de que este había abandonado el proyecto a la mitad de su producción. La destrucción de Buenos Aires cerca del final de la película fue considerada la escena más impresionante de la cinta, pero eventualmente esta fue prohibida por el Ayuntamiento de Buenos Aires por ser una caricatura de la situación política de la época en el país. Y debido a que atraía estrictamente a la gente de Buenos Aires, nunca se distribuyó fuera de la ciudad ni a otros países en ese momento. Como resultado, la película de Quirino Cristiani, que es también la primera película de animación de la historia, nunca fue famosa ni siquiera en Argentina. En 1926, un incendio destruyó el estudio de cine de Valle, incinerando todo su equipo junto con la copia del Apóstol. Además de eso, hubo 2 incendios en el estudio de Cristiani, uno en 1957 y otro en 1961. Como resultado, la mayoría de las obras de Cristiani se encuentran actualmente perdidas. Mientras que las copias de nitrato de plata que quedaban se reciclaron para la fabricación de peines. Así es, las generaciones posteriores de Argentina se han estado peinando con la primera película de animación de la historia y puede que nunca se hayan dado cuenta. La única película animada en la que trabajó Cristiani que sobrevivió fue una animación basada en células llamada El Mono Relojero, que no reflejaba la mayor parte del trabajo de Cristiani, pero que pueden encontrar fácilmente en YouTube. Mucha de la información disponible proviene de registros de la película en Argentina, archivos de la familia de Cristiani y la memoria de Cristiani registrada por Gian Alberto Bendassi. Pero Quirino no se conformó con ser el creador del primer largometraje animado. En 1918 realizó la segunda película animada de la historia, pero el día del estreno fue misteriosamente detenido por la policía por razones políticas, lo que hizo que se alejara por un tiempo de los dibujos animados. El Apóstol se hizo conocido como el primer largometraje de animación jamás realizado, con una duración de 1 hora y 10 minutos, y desafortunadamente, además de recibir poco crédito por la película, como ya mencionamos, a Quirino Cristiani solamente se le pagó 1,000 pesos de aquella época, además de una mención en los créditos de apertura. Esto hizo que Quirino se separara de Federico Valle, y este último no volvió a hacer otro largometraje de animación. En cambio, Quirino trabajó en muchos otros cortometrajes animados a lo largo de su carrera, y al menos otros 2 largometrajes de animación, Sin dejar rastros y Peludópolis. Quirino trajo el primer largometraje con sonido, que fue Peludópolis, y era una sátira basada en la codicia del mismo presidente Hipólito Yrigoyen y sus ministros, el cual fue producido desde 1928 a 1931. Y bueno, Frelis, pues hasta aquí llega el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció. ¿Ustedes sabían que la primera película era argentina? Y si les gustó este video y también les gustó ponerse un poquito históricos, pues aquí en la cara de él les dejamos nuestro mega análisis a Blancanieves. Si quieren ver más videos de casos curiosos dentro de la animación, pues aquí en la cara de abajo les dejamos el video del episodio prohibido de South Park. Feliz, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.